No sé si sabías esto, pero el 9 de marzo es el Día Mundial de Miku. Y yo ese día, en mi absoluta originalidad, no tuve mejor idea que ponerme a hacer una canción con su voz en directo. Solo que había un pequeñísimo detalle. No le sé a la teoría musical. Pero la fe nunca nos faltó, así que los dejaré con fragmentos del stream y el resultado al final. Hoy estoy con FL Studio y hace poquito Doge me pasó ¿cómo se llama? El Vocaloid. Así que eso, empecemos por... no me voy a complicar mucho, voy a agarrar una plantilla que ya esté. Drums. Ok, vamos a sacar una base ¿qué se llama esto? De batería. Ajá. A ver. Ahora sí. Esto va a estar un poco fuerte. Voy a bajarle al volumen master. Vale. Hay que empezar por un loop. Ok, he de admitir que tampoco era la primera vez que usaba FL Studio, ya había hecho algunas pruebas antes. Sin embargo, esta era la primera vez que me ponía en serio a hacer una canción desde cero. Glitch loops, a ver. Ah, estos quedarían bien para Miku. Ok, este me agrada. Dejémoslo. Vale, ya tenemos batería. Ahora al piano, vamos a ponerle un piano, valga la redundancia. Y el otro día me descargué unos presets de acordes. Vamos a hacer trampa y agarrar uno de estos. Y ese está cool. Va muy lento. Vale, puede que no lo parezca, pero en realidad estaba muy perdido cuando estaba haciendo esta parte. Así que me puse a explorar todos los presets que me había descargado y ver cuál era el que más me gustaba. Lo único que no me gusta del FL Studio es que es muy caótico el ordenamiento de ventanas. Ok, dejemos solo el bajo. Lo ponemos todo junto, suena así. Ok. ¿Dónde se conoce? What the fuck, ese piano de Ghost es? Eh, aquí. Pero no suena mal. Tal vez lo ponga después. Ajá. Y vamos a dejar el primer loop del piano vacío y luego que empiece así. ¿Vale? Ok, más contexto. Para este punto ya llevábamos como 15 o 20 minutos de stream y ya teníamos una base bastante decente. Sin embargo, me había puesto como reto speedrunarme la canción en 1 hora y ya habíamos consumido aproximadamente una cuarta parte del tiempo, así que pasamos a los detalles. ¿Cómo sonaría el violín si le pongo este? Ah, pero tengo que hacer otro pattern. Concha de su madre. Ok, ¿qué pasa si quito todo menos los... Lo quito los graves? Vale. Y por cierto, en algún punto en el stream pregunté de qué querían que fuera la letra. Y esta fue la petición que más me llamó la atención. Letra de Insomnio, me agrada. Ok, vamos a exportar esto.
Ok, en teoría ya está. Ahora vamos a ir abriendo el Vocaloid. Bienvenidos a Vocaloid. Vamos a importar. Ahí está. De Vocaloid tengo que decir que empecé a practicar, entre comillas, unos días antes. Y digo muy entre comillas porque, bueno, escuchen por ustedes mismos. Sí, eso es lo mejor que salió en los únicos 20 minutos que me dediqué a entender la interfaz. 3, 4. Uy. Creo que el 5 de aquí es el 4 de allá. Yo no entiendo mucho los programas de música en veces. What the fuck. Esa más despuesito. Aquí. Y bueno, la primera parte de acá en mi proceso en Vocaloid fue poner primero solo las notas de una sección y ya después agregarle la letra. Vale, empecemos con la letra. A ver, he de admitir que tuve que recurrir a ChatGPT para hacer la letra. Digo, ya teníamos como 40 minutos de stream y, spoiler, no terminé en 1 hora. Pero sí me ahorró bastante tiempo. Y tampoco es que la IA haya hecho todo el trabajo. Estuve cambiando varias frases para que quedaran mucho mejor en la canción. Look is me, but my eyes. También debo decir que juzgué mal la cantidad absurda de tiempo que me iba a tomar el ajustar cada mínima palabra para que quedara bien. No solo porque, para empezar, cada palabra se divide como en sílabas, sino que además debes ajustar el volumen, intensidad y otros parámetros que ni siquiera entiendo de cada una de estas sílabas. Y como pequeño tip, aunque hay algunas notas que en teoría están bien, a veces confiar en la intuición puede salir mejor. Ok, siento que ese Moonlight debería estar un poquito más agudito. The moonlight. Y el proceso a partir de aquí fue probar, repetir y repetir y seguir repitiendo hasta que quedara bien. Okay. Not bad, not bad. Y bueno, después de un rato sufriendo, los dejo con el resultado final. Clock is ticking that my eyes won't close. Tick tack, only me in the house. In a cold whisper last night. The moonlight hits back and still white. The night won't fade. Echoes in the night. I'm just counting stars. I'm just chasing them. Just wanna sleep. Ooh. Just wanna go to bed. Ooh. Good night. Y eso es todo. Dejaré un vídeo aparte de la canción para
quien quiera añadirla a su playlist, no sé. No olviden que pueden, no sé, darle like y suscribirse y esas cosas. Solo digo. En fin, Miku y yo nos despedimos por hoy. Nos vemos en otro vídeo. Bye bye.